Tiene uso de palabra el senador Hugo Richard. Gracias, presidente. Yo ya hablé del tema del asesinato y del problema histórico de la tierra, pero me volví a notar por una cuestión, porque, por suerte, el debate va teniendo una dimensión más amplia, reiterando que nadie puede justificar el asesinato. Y quiero decirle a quien me antecedió en el uso de la palabra, de que el problema histórico de las tierras de Barbero no justifica el asesinato. Quien piense de esa manera, obviamente está tratando de encubrir una posición absolutamente repudiable. Lo que decimos sí que hay escenarios, hay conflictos de tierras históricamente que llevan a este tipo de tragedia, pero no justifica el asesinato. Por eso estamos totalmente de acuerdo en que el Ministerio Público y los organismos correspondientes esclarezcan, como dije antes, totalmente este tipo de situaciones. Colegas, ya que se amplió el debate, el campo se tiñó de sangre desde hace muchas décadas. Puedo ir más allá de la década del 70, pero para no ir más allá, hay hechos emblemáticos. No sé si la palabra emblemático cabe en este caso, como la represión aquella violenta, sanguinaria a las ligas agrarias cristianas. Y a partir de ahí hay una serie de hechos, por supuesto en la época de la dictadura. Por eso cuando dicen la izquierda, como a mí no me resbala, y tampoco le voy a dar identidad a quienes dicen pseudo políticos, no voy a contestarle, por supuesto, no me interesa. Porque yo tampoco a alguien que es de derecha, yo no creo de que asuma públicamente todos los crímenes de la dictadura de derecha, desde el general Stroessner, por ejemplo. No creo. Si lo hace, es un debate político expuesto a la opinión pública, sin duda. No me importa mucho ese tema. A partir de 1989 que se instala la transición democrática en el Paraguay, a hoy hay más de 130 dirigentes campesinos asesinados. Asesinados, así como el de ayer, asesinado. ¿Sí? El asesinato, y mucho más en la actividad política o la lucha social, no se justifica. Entonces hay 130 o más de 130 dirigentes, activistas campesinos asesinados. Y concuerdo plenamente en una parte de esta resolución y de quienes hicieron uso de la palabra y se refirieron a la impunidad. Porque ni este caso de ayer, ni los más de 130 dirigentes y activistas asesinados puede quedar en la impunidad. Ninguna. El problema es cuando debatimos este tipo de cosas y solamente miramos para un lado y no miramos para el otro lado. Ese es un sesgo. Un sesgo que nos coloca ante una imagen determinada ante la opinión pública. Porque yo no tengo dudas de que en la dirigencia social pueden haber bandidos, no voy a usar la palabra, sinvergüenzas, por usar otra palabra. Así como lo hay honestos y sacrificados dirigentes sociales y dirigentes campesinos. Y así como hay bandidos, usando la misma palabra, entre los empresarios propietarios de la tierra. Por supuesto que igual que los campesinos, no todos, porque hay quienes trabajan y son honestos. Hay quienes se aprovecharon de los regímenes políticos para hacerse de la tierra. Invadieron la tierra. Y a través de la institución del Estado y de las autoridades distintas, fueron legalizando esas tierras.
Tenemos que mirar de este lado y tenemos que mirar del otro lado. Porque de lo contrario, perdemos la objetividad de un conflicto que no se soluciona en el Paraguay. Entonces, si alguien dijo, no sé quién dijo, quien me antecedió en el uso de la palabra, no seamos selectivos, pero al mismo tiempo, seamos firmes ante los que irregularmente ocupan una tierra, invadiendo de un lado e invadiendo del otro lado. Porque ese es el problema de fondo, la apropiación ilegal de la tierra. Cerca de 7 millones de hectáreas, no es poca cosa. Por ejemplo, yo le decía en la intervención anterior que la donación del gobierno italiano, que espero que nadie ponga en duda, porque en el año 2013, la donación se produce en el año 2012, y en el año 2013 el gobierno italiano ratifica la donación de los 17.000 y pico de hectáreas. Y también decía que el Poder Judicial le dio la razón a que quienes cuestionaron la mensura y anularon la mensura, una institución del Estado, quedó ahí. Como decía Talinder, sus presidentes fueron parte de este problema que termina en trágicas consecuencias que esperemos no se repita. Entonces, cuando los campesinos, porque la tierra para sujeto de la reforma agraria, más o menos, y para ocupantes hechos había 9 a 10 mil sujetos de la reforma agraria. El resto, yo tengo acá los nombres, los apellidos, las empresas. No voy a citar ahora. Que hasta ahora están ahí, protegidos por el Estado. Entonces, ese es el problema de fondo. Y como dije, el problema de fondo no puede justificar nunca el asesinato. Por eso optamos en la lucha política, más allá de que uno crea que es pseudo político o no sea pseudo, no me importa, porque finalmente la representación popular se ejerce por los votos. Y sigue siendo un camino, sin ninguna duda. Pero yo coincido, más allá de las diferencias que hay, y me parece muy bien que el senador Riera... 9 minutos, señor senador. Ya termino. Tengo un punto de vista sobre este tema. Haga una propuesta como lo hizo. Nosotros tendremos otras, pero es el debate, y un debate que tiene que conducir hacia una salida histórica de este grave problema de desposesión de la tierra en el Paraguay. Gracias. A usted, señor senador.